Ok, hermano. Bueno, vamos a orar. Amoroso Dios y buen Padre que está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, santificado sea su nombre. Le agradecemos por esta oportunidad que nos da una vez más de estar en este estudio. Gracias, Señor, por todo tu cuidado, por todas tus bendiciones que recibimos cada día. Señor, en esta hora queremos pedirte que primeramente bendigas al expositor de tu palabra, que pueda recordar todo lo que él ha preparado. Y así para nosotros que vamos a escuchar, que podamos aprender, que tú nos des la sabiduría necesaria para poder entender acerca de tu palabra. Y si es posible, pues también poder compartirla, ya que pues sabemos que esta tradición está muy arraigada en México y en muchos países. Señor, pues gracias por esta bendición de poder estar juntos, de poder a través de este medio poder aprender acerca de tu palabra. Bendice cada uno, cada familia representada. Señor, sé con los enfermos que haya en las congregaciones representadas también. Señor, pues todo lo ponemos en tus manos para que tú proveas para cada uno según la necesidad. Quédate con nosotros en el tiempo de este estudio y así, Padre, que podamos aprender. Asimismo, perdónanos en lo que te fallamos. Todo te lo pedimos y agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Juan. Ya vamos a iniciar, Paul, si está listo. Muy bien. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Les saludo en el nombre de Cristo. Nos estamos acercando precipitadamente hacia el final de otro año. Y primero Dios, queremos concluir este año lo mejor posible, honrando a nuestro Padre con santidad y amor. Espero que este sermón sobre las fiestas navideñas refuerce nuestra fe para que estemos mejor preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, como dice en 1 Pedro 3:15. Aparte del año nuevo, la Navidad es la fiesta más celebrada en el mundo occidental y para muchos la más emocionante y resplandeciente. Bart Shaw, uno de nuestros hermanos, describió esta temporada de la siguiente manera. Dice, en medio del crudo invierno en los Estados Unidos, muchos hogares y vecindarios se transforman mágicamente en maravillosas exhibiciones luminosas de luces y colores, luces de colores. Cientos de miles de familias se deleitan en decorar el árbol de hoja perenne con brillantes adornos y purpurina. Muchas personas sienten el espíritu de Navidad, que es una actitud general de buena voluntad y filantropía. Las connotaciones alegres asociadas con este día festivo, las luces brillantes, la buena voluntad de la gente se vuelve más amable. Todo esto lo hace difícil para algunas personas ver la Navidad por lo que realmente es. Como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Y muchas veces lo diabólico se esconde detrás de una apariencia externa atractiva. Eso nos enseña 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y lamentablemente, incluso algunos hermanos en Cristo se han rendido ante la presión cultural y afirman que celebrar la Navidad es una libertad en Cristo. Sin embargo, una inspección cuidadosa de la historia, en conjunto con las Sagradas Escrituras, revela que la Navidad es prohibida por 5 razones. En primer lugar,
es una innovación humana prohibida por el silencio de las Escrituras. 2, forma parte del catolicismo, un sistema demoníaco odiado por Dios. 3, se celebra en la fecha incorrecta y con ritos paganos. 4, está basada en mitos y mentiras. Y por último, no es una de las libertades señaladas en Romanos 14. Les invito a todos a examinar con una mente abierta lo que la Biblia dice y enseña al respecto. Veamos el punto número 1, el silencio de las Escrituras. La Santa Escritura nos informa que Dios ha revelado la totalidad de su voluntad en sus páginas. Dice 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Las tenemos. Dios nos las ha dado mediante el conocimiento. Tenemos todo lo necesario en las páginas de las Sagradas Escrituras. Dice Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, la doctrina, que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que contender por esta fe original que fue una vez dada a los santos y escrita en las páginas de la Biblia. No hay ninguna instrucción sobre lo que Dios desea de nosotros en cuestiones religiosas que no esté en el libro sagrado. Por lo tanto, basado en el hecho que Dios no nos ha pedido apartar un día especial para festejar el nacimiento de su Hijo, el hacerlo sería extraviarnos. Dice la palabra de Dios en 2 Juan, verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esta palabra es muy importante. La palabra extraviarnos, se extravía, significa, según el diccionario griego thair, pasar por encima, sobrepasar. El diccionario griego vine dice ir a un lado para y de ahí ir más allá. Y aunque la versión Dios habla hoy no es muy fiable, traduce muy bien la primera parte de este versículo, donde dice cualquiera que pretenda avanzar más allá. Y eso es lo que significa extraviarse. Tiene un significado de avanzar más allá de lo que Cristo enseñó. Hacer algo adicional, algo que Cristo no nos ha enseñado, algo que no nos mandó a hacer religiosamente. Y si lo hacemos, dice que no tenemos a Dios. Entonces, este asunto es sumamente importante. Ningún ser humano ni iglesia tiene la autoridad de instaurar un día santo. Dios se disgustó del rey Jeroboam en Primera Reyes 12:32, cuando cambió la fecha de la fiesta de tabernáculos. Por solo cambiar la fecha del 15 del séptimo mes al 15 del octavo mes, solamente por cambiar la fecha, Dios se disgustó. ¿Y cuánto más se va a disgustar de aquel hombre que se atreve a originar su propio día santo? El Nuevo Testamento solamente autoriza la celebración de un día santo, el primer día de la semana, en el cual se recuerda la muerte de su Hijo. Dice Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y como dice en 2 Corintios, creo que es 4:17,
lo que Pablo enseñaba en una iglesia y lo que se practicaba en una congregación se practicaba en todas. Primera Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Celebraban este día santo, el primer día de la semana, y lo iban a hacer hasta que el Señor viniera el primer día de la semana. Marcos 16:9 nos explica la razón. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y por eso es tan importante este día para nosotros, porque es el día de la resurrección de Jesucristo y la razón de nuestra esperanza. En 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El día en que la piedra rechazada, que es Jesucristo, llegó a ser la piedra del ángulo, fue el primer día de la semana. La piedra que desecharon los edificadores, Cristo es la piedra que desecharon, que crucificaron los edificadores, que eran los judíos, ha venido a ser cabeza del ángulo. Resucitó y se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Y dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día. ¿Qué día? El día en que la piedra rechazada vino a ser cabeza del ángulo. El día en que esto ocurrió. ¿Y cuándo ocurrió? Pues ocurrió el primer día de la semana. Este es el día, el primer día de la semana. Es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Nos regocijamos y celebramos en este día. Es el día de nuestra celebración. En ningún versículo de la Biblia expresó Dios el deseo de que su pueblo celebre el cumpleaños de su hijo. Por lo tanto, cualquier hombre o grupo de hombres que tiene la osadía de instituir un nuevo día santo es soberbio y ha usurpado la autoridad de Dios. Y esto es exactamente lo que hizo Liberio. Como pueden ver, hay una imagen de Liberio, el obispo de Roma en el IV siglo. Este hombre Liberio, él ordenó a los miembros de su congregación, a que celebraran la Navidad el 25 de diciembre. Pero no importa si lo inventó Liberio u otro hombre. Es una celebración religiosa. La Navidad es una celebración religiosa que no tuvo su origen en la mente de Dios, sino en la mente del hombre. Entonces, tenemos que respetar el silencio de las Escrituras. Si Dios hubiera querido que nosotros celebráramos la Navidad, nos hubiera dicho y nos hubiera dado instrucciones de cómo celebrar ese día santo, instrucciones a celebrar ese día y de cómo celebrar ese día. En segundo lugar, como hemos visto, tanto el Nuevo Testamento como la historia secular atestiguan que ni Cristo ni ninguno de los apóstoles ni la iglesia primitiva celebraron la fiesta de Navidad. Para ellos fue una fiesta completamente desconocida. Debido a que no hay ninguna mención de esta fiesta de Navidad en la Biblia, acudimos a las enciclopedias para determinar su origen. Y vemos que la Navidad es parte del catolicismo romano. Leamos. La enciclopedia de la religión dice: de acuerdo a registros auténticos, ningún festival eclesiástico fue tenido para la celebración del nacimiento de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la primera mitad del siglo IV. Por casi 300 años, más de 200 años, no se celebró, ni sabían, no existía esta celebración.
La enciclopedia World Book dice: Liberio, el obispo de Roma, en el año 354, ordenó que el 25 de diciembre fuera adoptado como la fecha del nacimiento de Cristo. La enciclopedia británica, otra vez hablando del obispo de Roma, Liberio, Liberio dio esta razón para tener Christmas, Navidad. Tenemos una misa, y estas son palabras de Liberio, tenemos una misa para cada santo, pero no tenemos ninguna misa para Cristo. Y por esta razón él decidió e impuso este nuevo día santo, la misa de Cristo, misa para Cristo. Como pueden ver, es una fiesta plenamente católica. De hecho, en inglés, la fiesta de Navidad se llama Christmas. Y Christmas es una palabra compuesta de la palabra Christ, en inglés se pronuncia Christ, que es Cristo, y la palabra más significa misa. Entonces, cuando esta fiesta se llama Christmas, que es la misa de Cristo. En Nochebuena y el 25 de diciembre, la Iglesia Católica Romana celebra la misa de Gallo, celebran el sacramento de la Eucaristía. Hace algunos años tuve la oportunidad de observar la misa de Gallo en la televisión, y aquí hay algunas fotos del obispo Francisco besando la estatua del niño Jesús y haciendo la liturgia antes de repartir las hostias. Ahí está haciendo la liturgia antes de repartir las hostias y colocarlas en las bocas, en las lenguas de los comulgantes. Y esto se hace cada 24 de diciembre. Por eso se llama la misa de Gallo. En inglés se llama la misa de medianoche, porque se realiza a la medianoche. Por eso, y muy temprano por la mañana del 25. Y por eso en inglés el nombre para la Navidad es misa para Cristo, misa de Cristo. La Iglesia Católica Romana es una iglesia apóstata que no respeta las leyes de Dios. De hecho, hace sus propias leyes sin considerar la supremacía de las Escrituras. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4, 1 al 3, que algunos apostatarían de la fe. Leamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es una profecía del apóstol Pablo, dice claramente, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Algunos se apartarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mandando el celibato y la abstinencia de alimentos como carnes durante ciertas temporadas del año, como dice el versículo 3. Y la emersión de las doctrinas mencionadas en el versículo 3 corresponde perfectamente con la aparición del catolicismo. No es coincidencia que unos 3 siglos, 300 años después de esta profecía del apóstol Pablo, menos de 300 años de esta profecía, aquí en 1 Timoteo 4, algunos de hecho abandonaron la fe y comenzaron a prohibir el matrimonio de los cleros y vedar el consumo de carnes rojas por los feligreses en ciertos días. Según el código, y eso es muy interesante, lo pueden ver en la pantalla,
el Código de Derecho Canónico promulgado por la autoridad de San Pablo II, Canon 1251, dice, y es interesante, todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne y de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Se puede rastrear el origen de estas prohibiciones de carne y matrimonio al cuarto siglo, cuando se estableció el primer credo humano basado bajo el reinado de Constantino. Increíble, increíble. Profecía de Dios sobre el establecimiento de la Iglesia Católica Romana. Y Dios describe a la Iglesia Católica Romana, que es una de las primeras sectas que rompió con la iglesia verdadera, como una iglesia caracterizada por la hipocresía y la mentira, como dice el versículo 2, hipocresía de mentirosos. Pero por lo tanto, toda tradición, escuchen hermanos, toda tradición o día santo instaurado por el magisterio engañador de la iglesia romana es demoníaco. No nos sorprende que los protestantes, que son hijos de la Iglesia Católica Romana, en su mayoría han aceptado este día santo incondicionalmente. Ellos celebran la Navidad, para ellos no es nada, porque son hijos de esta gran institución, bueno, esta institución grande de la Iglesia Católica Romana. Bien, entonces la Navidad es parte del catolicismo romano y por esta razón no debemos de participar como cristianos en esta celebración. Número 3. La Iglesia Católica, bueno, la Navidad se celebra en la fecha incorrecta y con ritos paganos. Aparte de ser una invención humana que no tuvo su origen en la mente de Dios, el día deshonra a Cristo porque pretende celebrar su natalicio en la fecha equivocada y con costumbres idólatras. ¿Cómo no deshonraría a Jesucristo el celebrar el día de su nacimiento precisamente en la fecha cuando los paganos blasfemaban a Dios con ritos idólatras abominables? Es obvio que Jesucristo no nació el 25 de diciembre en pleno invierno, la temporada de frío intenso en Palestina, ya que cuando Jesús nació, los pastores velaban sus rebaños en el campo, dice Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es interesante esta palabra velaban. Velaban. Se define como vivían, según Thayer, y residían, según Tuggy, el diccionario de Tuggy. Y casi todas las versiones en inglés dice había pastores en la misma región que vivían en el campo. En vez de guardaban vigilias, vivían en el campo. Así dice casi todas las versiones, las traducciones en inglés. Entonces, y es un punto importante, porque cuando Cristo nació, estos pastores estaban viviendo con sus rebaños en el campo, estaban velando sobre sus rebaños, viviendo junto con sus rebaños, dice la Biblia en griego. Y al igual que en los Estados Unidos, los ganaderos y pastores en Israel no pastan sus animales en pleno invierno durante las noches largas y frías, cuando el frío es insoportable tanto para los animales como para los seres humanos. En Israel inviernan el ganado y las ovejas dentro de establos y rediles y les da de comer porque no hay pasto en el campo. Entonces es obvio que Cristo no nació en esta temporada del año de tanto frío, sino que nació en una temporada del año cuando los pastores estaban viviendo en los campos a campo raso
y estaban pasando la noche con los rebaños. Pero si Cristo no nació en diciembre, ¿por qué fijó el Papa el 25 de este mes como el día de nacimiento de Cristo? La evidencia sugiere que escogió esa fecha por ser el solsticio de invierno. Los paganos en Roma celebraban el nacimiento del dios Sol, Sol Invictus. Ahí hay una moneda del primer siglo o antes del primer siglo. Habla con esta inscripción de este dios, el dios Sol. Los paganos en Roma celebraban el nacimiento del dios Sol en la antigua fiesta de los Saturnales o la Saturnalia en latín. De hecho, Aureliano, Lucio Domicio Aureliano, este gobernador, edificó un templo nuevo para el dios Sol en el año 274 en Roma, el cual fue dedicado, increíblemente, fue dedicado el 25 de diciembre ese mismo año. Él dedicó este templo al dios Sol el 25 de diciembre. Y en el calendario juliano, el 25 de diciembre fue reconocido como el solsticio de invierno y considerado la natividad del sol, porque de ese día en adelante los días comienzan a alargarse y por tanto se creía que el poder del sol, que era menos durante el solsticio de invierno, el poder del sol se aumentaba. El solsticio del sol para nosotros en el hemisferio norte fue ayer, el día de ayer, el 21 de diciembre. Y como todos sabemos, ayer fue el día del año con menos horas diurnas de luz y más horas nocturnas. Según Plinio el Viejo, un escritor romano que vivía en el primer siglo, el solsticio de invierno, según el calendario juliano, sucede el 25 de diciembre. Y en ese calendario nosotros usamos el calendario gregoriano y para nosotros siempre cae más o menos el 21 de diciembre, pero en el calendario juliano siempre caía el 25, casi siempre el 24, el 25 de diciembre. Y según la historia, la Iglesia Católica Romana cristianizó muchas tradiciones idólatras y las adaptó al cristianismo. Por ejemplo, según Tertuliano, en la fiesta pagana de Saturnalia, el pueblo intercambiaba regalos. En este día, del 25 de diciembre, considere esta cita de la Biblioteca Sacra, volumen 12, páginas 153 al 155. Dice: el intercambio de regalos entre amigos es característico tanto de la Navidad como de la Saturnalia, y los cristianos seguramente lo tomaron de los paganos, como lo demuestra con claridad la amonestación de Tertuliano. La Católica Romana adaptó esta costumbre de intercambiar regalos, de darse regalos, y la cristianizó asociándola con los regalos de los magos, de los magos. A propósito, los magos que llegaron donde Jesucristo no llegaron al establo en donde nació el bebé Jesús, nunca lo vieron en el pesebre. Dice la Biblia en Mateo capítulo 2, 9 al 11, hablando de estos magos, y para que todos estemos bien conscientes, creo que todos sabemos, los que hemos estudiado el tema, sabemos que la Biblia nunca habla de reyes magos. No eran reyes. La Biblia no dice que eran reyes, y no eran tres, aunque esta es la mentira de la Iglesia Católica Romana.
Pero leamos lo que la Biblia sí dice al respecto. Dice, ellos habiendo oído al rey Herodes, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, Cristo ya no estaba en el pesebre. Cristo ahora estaba en una casa. María, José y Jesús ya estaban viviendo en una casa y llegaron a la casa donde estaba Jesucristo. Y no sabemos cuándo sucedió esto, pero sabemos que no sucedió la noche o el día en que Cristo nació. Por lo tanto, los regalos de los magos, o que eran realmente, no eran magos que hacían magia, sino que eran astrónomos, ¿no? Científicos, astrónomos que miraban las estrellas. Entonces, estos magos no eran regalos navideños. Lo que ellos ofrecieron a Cristo no eran regalos navideños o que le dieron a Cristo cuando nació. Y no hay nada entonces, sino que le ofrecieron regalos a Cristo un tiempo después. Podrían haber sido semanas o meses o tal vez años después de que Cristo nació. No hay nada malo en dar regalos a una persona. Nosotros sabemos que eso fue lo que hicieron los judíos durante la fiesta de Purim en Esther, capítulo 9, versículo 22. Dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones, cada uno a su vecino. Entonces ellos mandaban comida al vecino y otro vecino les mandaba comida a ellos. Entonces enviaban porciones cada uno a su vecino y dávidas a los pobres. Entonces, esta palabra porciones significa de comida, raciones de comida. Y entonces no es incorrecto dar regalos, no es incorrecto, pero es pecaminoso intercambiar regalos, intercambiar regalos navideños, regalos que se dan en conexión con este día santo impuesto por la Iglesia Católica. Podemos dar regalos, eso no es problema, pero dar regalos en conexión con este día santo sí es pecado. Es un rito religioso que es parte de la Iglesia Católica Romana. Otra costumbre idólatra cristianizada por la Iglesia Católica es la decoración de los árboles de hoja perenne, como el pino. Ralph Woodrow, en Religión Misteriosa de Babilonia, en ese libro comenta que los romanos, y esto es muy importante, los romanos adornaban sus árboles con cerezas rojas durante la Saturnalia y que este rito fue absorbido por el cristianismo. También apunta en ese libro que en no menos de 10 referencias bíblicas el árbol verde es asociado con la idolatría y culto falso, y da una gran lista de muchos versículos que hablan del árbol verde. En la versión Reina Valera dice árbol frondoso, pero la palabra hebrea, como pueden ver, según el diccionario Strong, el diccionario hebreo de Strong, viene la palabra ranán y significa estar verde, verdor. Entonces está hablando de un árbol verde. Y ya que en inglés, casi todas las versiones de la Biblia en inglés dicen árbol verde. Leamos uno de los textos donde habla de los árboles verdes. Dice primero en asociación en conexión con la idolatría.
Dice, porque ellos, Primera Reyes 14:23, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes a Acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y como dije, esta palabra frondoso significa verde. Más literalmente significa verde. Pero ya que los árboles son verdes, por lo menos una parte del año, tendría muy poca razón llamarle verde a un árbol. Pero en realidad, cuando habla del árbol verde, tiene que tener referencia a los árboles de hoja perenne, que siempre son verdes. Esos son los árboles verdes, frondosos, como dice la Reina Valera. Adoraban a sus ídolos bajo todo árbol verde. Esta es una correlación interesante cuando, y quiero decir esto con mucha claridad, esto no implica que la decoración del árbol navideño sea idolatría, porque no es idolatría de ninguna forma. Sin embargo, sigue siendo una costumbre pagana acomodada al cristianismo. Como dice el estudioso, ahí está, en la parte inferior de la página, dice, todas las festividades del solsticio, está hablando del solsticio de invierno practicado por los romanos y los paganos, los idólatras, todas las festivales del solsticio de invierno fueron absortas en el día de la Navidad. Muchos creen que los alemanes fueron los primeros en iniciar la práctica de usar árboles navideños en el siglo XVI, que no fueron los católicos quienes empezaron esta tradición de los árboles, sino que fue una tradición empezada por los protestantes alemanes. Y lo dice la Enciclopedia Británica, explica el origen de los árboles perennifolios, dice, y habla del origen precristiano de los árboles navideños en Alemania. Dice, el culto a los árboles era común entre los europeos paganos y sobrevivió a su conversión al cristianismo. Cuando se convirtieron al cristianismo, estos paganos que antes adoraban a los árboles, ¿qué dice? En las costumbres escandinavas de decorar la casa y el granero con árboles de hoja perenne en el año nuevo para ahuyentar al diablo y de colocar un árbol para los pájaros durante la época navideña. Y de ahí tuvo su origen el árbol navideño, el árbol de Navidad. De hecho, bueno, en Alemania, y de ahí pasó por toda Europa y llegó a las Américas. De hecho, la gran mayoría de costumbres navideñas se puede identificar con las de la Saturnalia de la Roma pagana. Pero la pregunta es, ¿cómo puede una persona honrar a Dios con ritos paganos? No se puede. Como dice Jeremías 10:3, leamos el 2 y el 3. Sí, dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo. Tengáis temor. Señales del cielo como el solsticio de invierno, ¿no? Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Aquí habla de un hombre que corta un árbol y forma de ese árbol, de ese tronco, de ese leño, forma un ídolo y lo cubre de plata. Entonces, dudo que exista una persona en la actualidad que rinda culto al árbol de Navidad. Reconozco que tienen propósitos decorativos, principalmente los árboles, pero la pregunta es, ¿por qué ponen un arbolito de pino en sus casas?
¿Por qué decoran ese árbol? ¿Por qué? Es porque es parte de una tradición con raíces en el catolicismo y el paganismo. El árbol navideño ilustra la cristianización de ritos paganos. Antes adoraban a los árboles y los católicos llegaron y los protestantes llegaron y trataron de convertir a esa gente y para que no continuasen en esas tradiciones paganas, en esas celebraciones paganas, cristianizaron esos días santos paganos, los cristianizaron. Entonces, hemos visto que no debemos de celebrar la Navidad porque se celebra en la fecha incorrecta y con ritos paganos. Y número 4, la Navidad es un día basado en mitos y mentiras. Papá Noel, Santa Claus, que se deriva etimológicamente del nombre neerlandés Sinterklaas, con referencias a, y esto es lo que dice la Enciclopedia Británica, San Nicolás, obispo de Mira, santo venerado por los griegos y los latinos el 6 de diciembre. Se dice que una leyenda, según la cual regalaba clandestinamente dotes a las 3 hijas de un ciudadano pobre, dio origen a la costumbre de obsequiar regalos en secreto la víspera del día de San Nicolás, el 6 de diciembre, fecha que después se cambió al día de Navidad. De ahí la asociación de la Navidad con Santa Claus. Santa Claus. ¿Qué significa? Santa Claus significa Sinterklaas en neerlandés, holandés. Es una palabra holandesa y significa San Nicolás. Santa Claus es San Nicolás. Es interesante que los mismos padres que castigan a sus hijos por decir mentiras, mienten a sus propios hijos contándoles que Papá Noel o los Reyes Magos les vienen a traer regalos. ¿Es correcto enseñarles mentiras y mitos falsos a sus hijos? No deja de ser pecado simplemente porque sea un engaño inocente, una mentira piadosa, porque no existe tal cosa, no existe mentira piadosa. Dice Proverbio 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Leí, bueno, dice todos los mentirosos, y eso significa también, incluye a los que dicen mentiras sobre Santa Claus y los venados que vienen que viene para traer regalos a todos los hijos, a todos los niños. Leí de un niño que le dijo a su compañero, después de descubrir que sus padres le habían mentido sobre Santa Claus, que no había Santa Claus, sus padres le habían mentido, dijo, pues ya me mintieron sobre la existencia de Papá Noel. Me pregunto si la historia de Jesucristo sea fábula también. No debemos de mentir, hermanos, especialmente a los niños. Número 5. No es asunto de libertad. Algunos que apoyan el cristianismo se defienden en que es una libertad o asunto de juicio personal, que usted lo puede celebrar, si usted puede celebrar ese día si quiere y si no, también. Y basan su argumento en Romanos 14:5-6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aparte de ser una invención, estos hermanos
toman este versículo fuera de contexto. El día aquí mencionado, del cual algunos cristianos hacían caso y otros no, no se refiere a días paganos, días y festivales a los dioses griegos como Dionisio, Apolo, Artemisa, Hermes. No, hermanos, tampoco se refiere a la Navidad, a Viernes Santo, Epifanía, la Cuaresma, ni la Pascua Católica. ¿Cómo podría el cristiano guardar o hacer caso a un día pagano para el Señor? No lo puede hacer, es imposible celebrar un día pagano para el Señor. Este pasaje se refiere específicamente a los días judíos, los días establecidos por Dios en el Antiguo Testamento. Estos son los únicos días que los judíos podrían, convertidos al cristianismo, podían guardar para el Señor. El apóstol Pablo está diciendo que los judíos conversos podían participar en la celebración de la Pascua judía, el día de reposo, podían guardar el día de reposo, podían ir a la celebración en Jerusalén del día de Pentecostés y otros días judíos que todavía se estaban llevando a cabo antes de la destrucción de Jerusalén. Podían ir a estas fiestas antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Pero no eran con tal que reconocieran que no eran necesarias, que no eran obligatorias, y si ellos querían guardar el sábado, bien podían hacerlo. Si no querían, pues también estaba bien. Y dice Colosenses 2, 16 y 17 que no debían de juzgar a una persona por no guardar estos días. Dice Colosenses 2, 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Es interesante que habla de días de fiesta, que son los días anuales, los 7 días anuales de los judíos. Luna nueva, pues hay una luna nueva, hay una luna nueva cada mes. Entonces está hablando de los días mensuales o días de reposo, pues hay un día de reposo, un sábado cada mes, cada semana. Entonces está hablando de las celebraciones semanales. Y dice que nadie os juzgue en cuanto a estos días. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estas celebraciones eran sombra. Tenían un significado más allá de los ritos del Antiguo Testamento establecidos por Dios. Y ya no importaba si el cristiano celebraba estos días o no. Sin embargo, de ninguna forma autoriza Romanos 14, 5 y 6, la invención humana de nuevos días religiosos, ni la celebración de ellos. Los únicos días religiosos que alguien podría celebrar para el Señor son aquellos días que el Señor mismo había instituido. En cambio, el Día de Acción de Gracias que se celebra aquí en los Estados Unidos, el Día de la Independencia, la Noche Vieja, no son días religiosos. Son días históricos. Reflexión en el año nuevo. En el año nuevo reflexionamos en el año que acabamos de concluir. Recordamos el día de la independencia de nuestro país, en el día de la independencia. Recordamos el encuentro en el Día de Acción de Gracias. Recordamos el encuentro de los peregrinos con los nativos americanos. Es algo histórico, solamente lo celebra los Estados Unidos, es algo nacionalista. Estos días no tienen nada de religioso, no son días santos. Por otra parte, la Navidad, hermanos y amigos, es un día declarado santo por el hombre. Es inherentemente religiosa, y por lo tanto la celebración de Navidad es participar en actos religiosos que son ofensivos a Dios. A Cristo no le agrada cuando el hombre inventa formas vanas de honrarle. Revisemos las 5 razones bíblicas por las cuales este día santo es condenado por Dios. Es una innovación humana prohibida por el silencio de las Escrituras. Forma parte del catolicismo, un sistema demoníaco odiado por Dios. Se celebra en la fecha incorrecta y con ritos paganos.
está basada en mitos y mentiras y no es una de las libertades señaladas en Romanos 14. Algunos hermanos justifican su participación en las festividades navideñas, alegando que están participando en esas tradiciones religiosas de manera no religiosa. Pero hermanos, esto es imposible. La Navidad es religiosa en su esencia. Lleva un nombre religioso, Navidad, o en inglés, Misa de Cristo, Christmas. Tiene la palabra Cristo ahí, ¿verdad? Christmas, Misa de Cristo. Lleva un nombre religioso. Tiene rituales religiosos. Incluso cantos o villancicos navideños. Es intrínsecamente religiosa. Qué absurdo pensar que uno podría reunirse el 25 de diciembre, decorar un árbol navideño, comer las comidas navideñas tradicionales, intercambiar regalos navideños ese día y decir que lo está haciendo de manera no religiosa. ¿De veras? ¿De veras? Por favor. Tal como sería imposible entonar un canto espiritual de manera no religiosa, participar de la cena del Señor de manera no religiosa. Asimismo, es imposible celebrar este día religioso de manera no religiosa. Algunos hermanos tienen las manos en la masa y niegan que las tienen ahí. Como el niño que niega que ha comido la galleta, pero se le nota chocolate en la cara. Es un día religioso y sus costumbres son actos religiosos, independientemente de nuestras intenciones o entendimiento de su significado religioso. Estamos participando en un día santo, en un día, bueno, no ha sido declarado santo por Dios, sino por el hombre. Hermanos, no es fácil apartarnos del mundo y ser diferentes. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo más fácil es conformarnos a este mundo, pero recordemos que somos un pueblo santo. Dios reiteradamente a esta palabra santo para describir a los suyos. La palabra santo significa separados del mundo y consagrados a Dios, separados del mundo. Dios apartarnos del mundo y abstenernos de participar en las celebraciones mundanas puede ser angustiante, pero es lo que Dios quiere. Según Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El mundo nos presiona a moldarnos a su imagen y que participemos en sus costumbres paganas y religiosas. Pero seamos fuertes, hermanos, seamos valientes, retirémonos de toda fiesta pagana, de todo día santo asociado con el catolicismo inventado por el hombre y guardemos fielmente las ordenanzas apostólicas establecidas por Dios. 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esta palabra instrucciones significa transmisiones. Dios nos ha transmitido los días, nos ha transmitido los días en los cuales Él quiere que le adoremos y estos días son los primeros días de